Hay cosas que Inglaterra no perdona fácilmente. Un duque que cancela su compromiso 3 semanas antes de la ceremonia es una de ellas. Los salones de Mayfair zumbaron con el chisme durante 15 días, antes de que Charles Whitmore, el duque de Aldermere, siquiera regresara del norte. Para cuando su carruaje atravesó las puertas de hierro de la casa Aldermere, cada anfitriona en Londres ya había ensayado su versión de la historia. Cada una era más dramática que la anterior. Y a cada una le faltaba en su arquitectura esencial la verdad, simple y sin adornos. La verdad era una mujer sin título, sin fortuna, sin una familia de importancia. Una mujer que llevaba las cuentas en una posada de un pueblo que no aparecía en ningún mapa de moda. Sus manos mostraban la evidencia del trabajo práctico. Sus vestidos estaban limpios, pero 3 temporadas atrasados a lo que las revistas ilustradas llamaban esencial. Una mujer que, cuando lo miró por primera vez, no lo miró hacia arriba, no con la cuidadosa deferencia que el mundo había enseñado a todos los que se encontraban con un duque. Simplemente lo miró como si fuera un hombre y nada más, como si eso fuera suficiente, como si, de hecho, fuera todo lo que importaba. Él no esperaba que eso lo desarmara, no esperaba nada. Llegó a Whitfield esa tarde gris de octubre con un caballo cojo y un eje roto, y con una cita en Edimburgo que ahora, sin duda, se perdería. No esperaba a la mujer que apareció en la puerta de la posada. Llevaba una lámpara en la mano y una expresión nada impresionada en su rostro. Inspeccionó el daño de su carruaje con la misma atención pragmática que le habría dado a un techo con goteras o a un libro de cuentas atrasado. «Podemos hacer que revisen el eje por la mañana», había dicho ella. No preguntó si necesitaba ayuda. No se fijó en el escudo de la puerta del carruaje. No hizo ninguna de las docenas de cosas que el mundo solía hacer en los primeros 30 segundos al encontrarse con un hombre de su rango. El herrero abre a las 6. Si puede arreglárselas sin él hasta entonces, hay una habitación en el segundo piso y la cena es a las 7. Se las arregló sin él, se quedó 3 días. Eso fue en octubre. Ahora era el 22 de enero, y Charles Whitmore estaba de pie en el estudio de la casa Aldermere, en Londres. Escuchaba a su madre servir el té con esa particular deliberación. Significaba que había estado esperando para hablar desde antes de que él cruzara el umbral. «No voy a pedirte que te justifiques», dijo su madre, dejando la tetera con un pequeño y decidido clic. Eleanor Whitmore, la duquesa viuda de Aldermere, tenía el porte de una mujer que había pasado 50 años viendo a los hombres tomar decisiones que eran demasiado orgullosos para examinar, y había llegado a un estado de paciencia serena y ligeramente divertida al respecto. «Simplemente voy a señalar que Lady Frederica Holt se ha ido a Bath, y se ha llevado a su madre y su considerable mal humor con ella, que su padre ha escrito 2 veces y volverá a escribir, y que tu hermana le ha dicho a la mitad de sus conocidos que has tenido un colapso nervioso». Lo cual permití que circulara porque las explicaciones alternativas eran considerablemente peores. «No tuve un colapso nervioso», dijo Charles. «No», asintió su madre. «Tuviste algo bastante más inconveniente». Levantó su propia taza. «Siéntate, Charles. Pareces como si hubieras estado viajando durante una semana». Había estado viajando durante una semana. Se sentó. El fuego estaba alto. Su madre mantenía cada habitación de la casa a una temperatura que hacía marchitar a los sirvientes, y la luz que arrojaba era ámbar y vacilante. Convertía la habitación familiar en algo que le recordaba, con una brusquedad casi física, al pequeño salón de la posada en Whitfield. Allí, la chimenea olía a pino en lugar de carbón y las sillas no hacían juego. Y la mujer frente a él leía un libro de cuentas con la calma concentrada de alguien que no esperaba nada de la noche, y que, en consecuencia, la encontraba enteramente adecuada. «Ella no es nadie», dijo él. Salió de forma seca. Lo había dicho antes, para sí mismo, en el carruaje, en las 3 noches de insomnio que precedieron a esta conversación. Tenía la cualidad de un argumento que estaba perdiendo. No tiene conexiones, ni posición, ni fortuna de ningún tipo. La expresión de su madre no cambió. Sostenía su taza de té con ambas manos. Lo miraba con la leve atención de alguien que ve a un hombre tropezar con la misma piedra por tercera vez.
Entonces, ¿por qué? Preguntó ella, en el tono más suave posible. ¿Cancelaste tu boda por ella? La pregunta se asentó en la habitación como se asienta la nieve, silenciosamente, por completo, cubriéndolo todo. Charles no dijo nada. El fuego crepitó. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba la hora con campanadas mesuradas y pacientes. Se había hecho la misma pregunta, con esas mismas palabras. De pie en una casa de postas en Northumberland, con una carta de su abogado en una mano, y con la certeza en la otra de que lo que estaba a punto de hacer era irreversible, profesionalmente ruinoso, socialmente catastrófico, y la única cosa honesta que había hecho en los últimos 4 años de vida cuidadosa, estratégica y emocionalmente deshabitada. No había sido una decisión dramática. Eso era lo que no podía explicarle a nadie, ni a su abogado, ni a su hermana, y ciertamente no a Lord Holt. Él había recibido la noticia con el tipo de furia fría que solo puede producir un hombre que ya ha empezado a contar el dinero. No había sido la conclusión de una gran lucha interior. Había sido, en cambio, un reconocimiento muy silencioso. Llegó a él en algún lugar entre Whitfield y el siguiente pueblo al norte. Se dio cuenta de que se estaba alejando del único lugar en los últimos 4 años donde no se había sentido completamente ausente de su propia vida. Había dado la vuelta al caballo. No había regresado a la posada. No había regresado en absoluto, todavía no. No había tenido la presunción para eso, pero le había escrito a Holt. Y luego había comenzado el largo viaje de regreso a Londres para explicarse ante el mundo. Y la explicación había resultado, como él sabía que sería, enteramente inadecuada para el hecho. Porque el hecho era Mary Winthrop, quien llevaba las cuentas, quien lo miraba sin deferencia, quien le había dicho en la segunda noche, cuando la lluvia había hecho intransitables los caminos, y se habían encontrado, sin culpa de ninguno, compartiendo el pequeño salón con el fuego de pino mientras los otros huéspedes jugaban a las cartas, que parecía cansado de una manera que el sueño no arreglaría. Lo había dicho como decía la mayoría de las cosas, a modo de observación, sin aparente preocupación por si era lo que él deseaba oír, sin la actuación de simpatía que la gente de su círculo usaba como moneda social. Lo había dicho y había vuelto a su libro de cuentas, y él se había quedado con el comentario durante mucho tiempo en la luz ámbar, comprendiendo que era precisamente exacto, y que no se había permitido saberlo antes. Ella no es nadie, dijo su madre finalmente. Su voz había perdido su tono ligero. Lo miraba con la franqueza que reservaba para las conversaciones que importaban. Ella es la razón por la que estás sentado en esta habitación. Pareces un hombre que se ha tirado por un acantilado y solo ahora se da cuenta del suelo. Lo que significa que ella es alguien bastante significativo. De hecho, Charles dejó su propia taza. No tengo idea, dijo, de lo que ella piensa de mí. No, asintió su madre. No la tendrías. Te fuiste. Hizo una pausa. Eso no fue ideal. Soy consciente. ¿Eres consciente de que también, como consecuencia, estás actualmente libre? Dejó que eso quedara entre ellos. Independientemente de lo que se pueda decir sobre el desastre de las últimas 3 semanas, eso es cierto. Se miró las manos. Estaban firmes, lo que le sorprendió un poco dado el estado del resto de él. Había conocido a Lady Frederica Holt 2 años antes, en el tipo de cena que existía principalmente para facilitar exactamente este tipo de encuentros. Era culta, hermosa, poseía excelentes conexiones, y un padre que no ocultaba el valor que le daba a una alianza ducal. A Charles le había parecido agradable su compañía, de la misma manera que una habitación bien ordenada es agradable. Todo en su posición correcta, nada inesperado. Se habían entendido sin dificultad. El compromiso había seguido con la suave inevitabilidad de una transacción. Ambas partes habían entrado con la cabeza clara e intereses compatibles. No había sido cruel con ella. Él creía no ser un hombre habitualmente cruel, pero tampoco había estado presente. No de la manera que importaba. No de la forma en que Mary Winthrop le había hecho entender que era posible. Es decir, de una manera que implicaba prestar atención real
a lo que sucedía dentro de uno mismo, en lugar de gestionar las apariencias desde una distancia cuidadosa y autoprotectora. El pueblo se llama Whitfield, dijo. Ella lleva las cuentas de la posada del Garza. Su padre era abogado, de práctica rural, nada destacable. Murió hace 4 años. Su madre cría abejas. Su madre arqueó las cejas muy ligeramente. ¿Abejas? Aparentemente. No sabía por qué este detalle se le había quedado tan grabado, excepto que era precisamente el tipo de detalle que su mundo nunca contenía. Particular, ordinario, sin ninguna relación con el estatus o la estrategia. Ella lo mencionó una vez, de manera casual, como quien menciona el tiempo. Su madre guardó silencio por un momento. El fuego se asentó con un suave colapso de carbón. Charles, dijo, ¿qué te dijo ella en esos 3 días? Él consideró la pregunta. Merecía una respuesta precisa. Nada trascendental, dijo. Y luego, porque su madre lo miraba con la expresión que siempre significaba que esperaba la verdadera respuesta después de la primera, todo lo trascendental. Me dijo que la comida en la posada era adecuada, pero no excepcional, y que las habitaciones estaban limpias, y que si iba a quedarme una segunda noche, debería avisar con antelación la próxima vez para no incomodar a los otros huéspedes. Me mostró los libros de cuentas porque le pregunté en qué estaba trabajando, y me explicó el sistema sin ningún interés aparente en si me parecía impresionante. Me preguntó para qué viajaba a Edimburgo, y cuando le dije que era para revisar los términos de una inversión, me preguntó si la inversión era algo en lo que yo creía, o algo que estaba haciendo porque era lo sensato. Y no pude con honestidad responderle. Se detuvo. La habitación estaba muy silenciosa. Y continuó con una voz algo más baja que antes. En la última noche, cuando el caballo ya estaba herrado de nuevo y el eje reparado, y no quedaba ninguna razón práctica para que yo estuviera allí, vino a decirme que el carruaje estaba listo. Y me miró, solo me miró por un momento, y dijo que esperaba que encontrara lo que iba a buscar a Edimburgo. No de una manera significativa, no como si supiera algo, simplemente como si hubiera notado que yo estaba buscando algo y me deseara suerte en la búsqueda. Cogió su taza de té y descubrió que estaba vacía. Ella no sabía que yo estaba comprometido, añadió. No se lo dije. Ese es mi único arrepentimiento genuino. No la carta a Holt, no el escándalo, sino que permití que pasaran 3 días sin decírselo. Porque decírselo me habría obligado a reconocer claramente para mí mismo lo que esos 3 días significaban. Y yo aún no estaba listo para ese reconocimiento. Su madre dejó su taza con mucho cuidado. Tenía en ciertos momentos la cualidad de una mujer que elige sus próximas palabras con la misma atención que un relojero pone en mecanismos pequeños y críticos. Deberías volver, dijo. También soy consciente de eso. Pronto, Charles, no en un mes cuando hayas construido alguna elaborada explicación para ti mismo. Ahora, mientras todavía sabes por qué. Lo miró fijamente. El mundo hará su ruido. Ya lo está haciendo. Eso no mejorará ni empeorará según tu agenda. Pero, la otra cosa, la razón por la que diste la vuelta a ese caballo, eso es menos fiable. Ese tipo de claridad tiende a erosionarse con suficiente tiempo y suficiente sociedad. Él asintió. Lo había sabido de la manera en que uno sabe las cosas que son difíciles de llevar a la práctica. Puede que no te reciba, dijo su madre. Eso también es posible. Sí, no tiene ninguna razón para hacerlo. No. Llegaste sin avisar, te quedaste 3 días y luego te fuiste sin ninguna indicación de cuándo o si tenías la intención de volver. Y posteriormente no enviaste ninguna comunicación de ningún tipo mientras procedías a desmantelar un compromiso público de cuya existencia ella ni siquiera era consciente. El tono de su madre no era cruel, pero era preciso. Desde su perspectiva, eres un extraño con un carruaje inconveniente y un talento para ocupar los salones de otras personas. Soy consciente, dijo Charles por tercera vez. Se había convertido en una especie de estribillo.
Su madre casi sonrió. Bien, dijo. La conciencia es el principio de la mayoría de las cosas que vale la pena hacer. Se levantó y fue a rellenar la tetera, lo que le dio la espalda por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía la cualidad particular de las cosas que había pensado cuidadosamente antes de decir. Tu padre y yo comenzamos como un acuerdo práctico, como sabes. No había nada romántico en los términos iniciales. Él necesitaba las conexiones que mi familia podía proporcionar. Mi familia necesitaba lo que la finca de Aldermere podía estabilizar. Entendimos la utilidad del otro y respetamos la inteligencia del otro. Y ahí es donde comenzó. Hizo una pausa. No se quedó ahí. Charles no dijo nada. Conocía la historia. Había crecido dentro de su atmósfera sin siempre conocer sus orígenes. La casa siempre se había sentido habitada de una manera particular, como si fuera por personas que habían descubierto, después de mucho tiempo y problemas, que realmente deseaban estar donde estaban. El hombre con el que me casé en el segundo año no era el hombre con el que acepté casarme en el primero, dijo su madre. Se había convertido en algo más interesante de lo que especificaba el contrato. Y yo, aparentemente, me había convertido en algo que a él le resultaba difícil estar sin ello. Se volvió hacia él. Su expresión no era sentimental, era simplemente honesta, lo cual era más raro y más útil. No te digo esto para sugerir que tu situación es la misma. Te lo digo porque me estás mirando como si hubieras hecho algo irreparable. Y quiero que entiendas que has hecho algo irrevocable, que no es lo mismo en absoluto. Él la miró durante un largo momento. No sé, dijo lentamente, si ella tiene algún interés en mí en absoluto, más allá de los requisitos prácticos de dirigir un establecimiento respetable. No, dijo su madre, volviendo a sentarse. No lo sabes, pero sabes que te fuiste y que irte fue un error y que la corrección de ese error implica volver. El resto se aclarará por sí mismo o no, y no sabrás cuál hasta que vayas. Era, reflexionó él, el resumen más claro de su situación que nadie le había ofrecido, incluyéndose a sí mismo. Ella me preguntó, dijo, casi para sí mismo, si me gustaba mi vida. Vio la expresión de su madre cambiar muy ligeramente. Algo atento entró en ella, algo interesado. Dije que era una vida de considerable privilegio y que no era dado a la queja. Ella dijo que eso no era lo que había preguntado. No, dijo su madre suavemente. Imagino que no. El fuego había bajado. Afuera, la oscuridad de enero se había asentado por completo sobre la plaza. Y en algún lugar más allá de las ventanas, un carruaje pasaba con el sonido rítmico y distante de los caballos sobre la piedra mojada. El ruido de Londres, el ruido del mundo en el que había nacido y navegado con gran competencia y muy poca alegría durante más tiempo del que había sido honesto en admitir. No, dijo, particularmente. La admisión quedó entre ellos sin drama, sin el peso que había esperado. Las había estado llevando durante años, comprendió, mucho antes de que una mujer en un pueblo del norte le hiciera la pregunta con la suficiente claridad como para requerir una respuesta clara. Había estado llevando el conocimiento y gestionándolo con la misma competencia eficiente e impasible que aplicaba a todo. Y el resultado fue que había construido una vida que funcionaba como una máquina y sentía más o menos lo mismo. Entonces eso también es algo que abordar, dijo su madre. No lo hizo más grande de lo que era, y por eso él estaba agradecido. Ve a Whitfield, Charles. Aborda el asunto paso a paso. El primer paso es simplemente ir. Él asintió. Tenía la intención de hacerlo. Se fue a la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara por completo. Mientras las calles aún estaban grises y la escarcha aún no se había levantado de las barandillas de hierro de la Plaza Aldermere. Le dijo a su secretario que retuviera su correspondencia. Le dijo a su ayuda de cámara que empacara para una semana. Y no le dijo nada más a nadie porque las explicaciones disponibles para él eran todas insuficientes o falsas. Y había decidido, en algún momento de la larga incomodidad de las semanas anteriores, que había terminado con la gestión de las apariencias como ocupación principal. El camino hacia el norte era frío y lento por la niebla de la madrugada.
Se sentó en el carruaje y observó cómo la ciudad se disolvía detrás de él y el campo emergía en su lugar, desnudo, marrón y completamente indiferente a las diversas catástrofes de los seres humanos que se movían a través de él. E intentó pensar en lo que diría. No llegó a nada satisfactorio. Esto no le sorprendió particularmente. Siempre había sido mejor con los documentos que con las declaraciones. Había pasado su vida adulta en el lenguaje de los contratos y las negociaciones, donde los términos se definían de antemano y las expectativas de ambas partes eran explícitas, y el margen para la mala interpretación se minimizaba deliberadamente. Hacia lo que viajaba ahora no tenía ninguna de esas propiedades. Era abierto e incierto y dependía de variables que no podía controlar. Y era, lo reconoció sin placer y con algo que no era del todo alivio, la primera cosa genuinamente no gestionada que había emprendido en mucho tiempo. Whitfield apareció al tercer día, con la misma luz gris de la tarde en la que lo había encontrado por primera vez. Un pueblo de ambiciones modestas, muros de piedra, una iglesia con una torre cuadrada, una plaza de mercado que no mostraba interés en impresionar a nadie. La posada del Garza se encontraba al principio de la calle principal. Su letrero se balanceaba con el viento frío del páramo. Sus ventanas estaban iluminadas desde dentro con la cálida luz amarilla que él había pasado 3 semanas intentando, sin éxito, dejar de recordar. Bajó del carruaje antes de que se detuviera por completo. Se quedó un momento en el camino, lo que probablemente fue poco digno y ciertamente frío, simplemente mirando el edificio. Humo de la chimenea, el sonido de voces desde algún lugar adentro, un gato negro en el escalón, que lo miró con la indiferencia total de los gatos, y luego volvió a dormir. Entró. La sala común era cálida y olía a pan y a algo con romero, y había 3 hombres en una mesa cerca de la ventana que levantaron la vista cuando entró y luego volvieron a su conversación. Detrás del estrecho mostrador en el otro extremo, de espaldas a él y con un libro de cuentas abierto ante ella, estaba Mary Winthrop. Estaba escribiendo. No levantó la vista de inmediato. Estaba en medio de algo, un cálculo o una anotación, y lo terminó antes de girarse. Cuando se giró, la expresión de su rostro pasó por varias etapas muy rápidamente. Reconocimiento y luego algo más complicado que el reconocimiento. Y luego la cuidadosa compostura de una mujer que ha aprendido a guardarse sus propios pensamientos. Señor Whitmore, dijo. No había sabido su título. Él no se lo había ofrecido. Lo había tomado durante 3 días enteramente por el valor de su compañía real. Y había encontrado eso tan inusual y tan inesperadamente bienvenido que no había corregido la omisión. Y ahora parecía algo que explicar en lugar de simplemente algo que mencionar. Señorita Winthrop, dijo él. Había cruzado la habitación sin decidirlo del todo. Estaba de pie en el mostrador, que era más estrecho de lo que recordaba, y ella lo miraba con esa particular franqueza que tenía, que le hacía sentirse observado en lugar de evaluado, visto en lugar de juzgado. Le debo una explicación. No me debe nada, dijo ella. Su voz era serena. Usted fue un huésped, se fue. Ese es el orden habitual de las cosas. Me fui, asintió él, sin decirle lo que debería haberle dicho. Hizo una pausa. Había estado ensayando esto de varias formas durante varios días, y ninguna de las versiones había sonado del todo bien, y esta tampoco. Pero continuó. Estaba comprometido para casarme cuando estuve aquí. Debería haberlo dicho. Algo cambió muy ligeramente en su expresión. No sorpresa. Tenía la impresión de que no se sorprendía fácilmente, sino una cualidad particular de atención, como si esta información se estuviera colocando cuidadosamente junto a otra información que ya poseía. ¿Estaba? Repitió ella. Una palabra, plana y precisa, como una llave en una cerradura. El compromiso ha sido disuelto por mi propia petición hace 3 semanas. Ella lo miró durante un largo momento. El fuego crepitó. Uno de los hombres junto a la ventana dijo algo y los otros rieron en voz baja. ¿Por qué? Dijo Mary Winthrop. ¿Me está diciendo esto? Él se había preparado en los diversos ensayos para una gran cantidad de respuestas. Ira, indiferencia,
confusión. No se había preparado adecuadamente, por razones que ahora parecían obvias, para la pregunta más directa disponible. ¿Por qué? Dijo con la honestidad ligeramente temblorosa de un hombre que ha decidido que si va a ser un tonto, al menos será uno honesto. Di la vuelta a un caballo en el camino a Edimburgo a mediados de octubre, y el caballo apuntaba al norte y yo lo giré al sur. Y he estado intentando entender por qué durante los últimos 3 meses, y no puedo mejorar la respuesta obvia. La respuesta honesta era esta. Había dado la vuelta al caballo porque había pasado 3 días siendo mirado como si fuera simplemente un hombre, y había descubierto a la edad de 37 años que esto era lo que más deseaba del resto de su vida. No el ducado, no la finca, ni las inversiones, ni la cuidadosa navegación social. Solo la posibilidad de estar en una habitación con alguien que lo viera claramente y pareciera encontrar suficiente la simple realidad de él. No dijo todo esto de una vez. Dijo lo suficiente para que la forma esencial fuera visible. Y luego se detuvo porque tenía la fuerte y probablemente precisa impresión de que ella prefería la forma esencial a cualquier cantidad de adornos. Ella guardó silencio por un momento. Vino un largo camino, dijo finalmente, para decir algo que podría haber escrito en una carta. No podría haberlo escrito adecuadamente, dijo él. Lo intenté. Otra pausa. Ella lo estaba mirando, y él ya había aprendido a dejar que lo mirara, a no llenar el silencio con explicaciones o desvíos, simplemente a permanecer en él y confiar en que ella estaba, a su propio tiempo, llegando a cualquier conclusión que la evidencia apoyara. Señor Whitmore, dijo ella, o cuál sea su título correcto. Es, de hecho, duque, dijo él, Charles Whitmore, duque de Aldermere. Debería haberlo dicho en octubre. No lo hice porque en ese momento parecía irrelevante. Ella absorbió esto con la misma compostura que aplicaba a la mayoría de las cosas. Un ligero arqueo de cejas. Una breve pausa. Un duque, dijo. Sí. ¿Que dio la vuelta a un caballo en el camino a Edimburgo? Sí. ¿Por mí? Él sostuvo su mirada. Creo que he sido bastante claro en ese punto. La comisura de su boca, solo la comisura, apenas, se movió en dirección a algo que no era exactamente una sonrisa, pero era su vecina cercana. Luego se estabilizó. No sé qué quiere de mí, dijo, no a la defensiva, simplemente como una declaración de los hechos tal como los entendía. Yo tampoco lo sé, dijo él, en términos precisos. Sé que pasé 3 meses tratando de convencerme de que el curso más sensato era volver a Londres y gestionar la situación con la dignidad apropiada, y proceder con mi vida como estaba previamente arreglado. Sé que no tuve ningún éxito. Sé que estoy aquí ahora y que no tengo ninguna razón práctica para estar aquí, y que encuentro este pueblo considerablemente más interesante que cualquier cosa disponible para mí en Mayfair. Hizo una pausa. Me gustaría, si usted está dispuesta, estar aquí por algún tiempo. Me gustaría ser muy ordinario al respecto. Soy consciente de que no me he comportado hasta ahora de una manera que invite a su confianza. Y no estoy pidiendo confianza. Estoy pidiendo la oportunidad de comportarme mejor de lo que lo he hecho. Ella lo miró durante lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente no fueron más que unos segundos. La habitación del segundo piso está disponible, dijo. La cena es a las 7. Los términos son los mismos que en octubre. Hizo una pausa. Se espera que esté presente en las comidas. No me gustan los cubiertos sin usar. Él inclinó la cabeza. Algo en su pecho, una tensión mecánica de larga data, se alivió muy ligeramente. Estaré presente en las comidas, dijo. Ella volvió su mirada al libro de cuentas. La conversación, aparentemente, había terminado por ahora, y esto era totalmente coherente con todo lo que había llegado a entender sobre ella, que no representaba finales, que simplemente pasaba a lo siguiente, que la falta de drama en su manera de ser no era ausencia de sentimiento, sino una especie de confianza en el desarrollo natural de las cosas. Había tomado nota de la información. Había tomado su decisión.
La discusión adicional ocurriría cuando hubiera algo más que discutir. Subió las escaleras, deshizo su maleta y se sentó en el borde de la estrecha cama. Escuchó los sonidos de la posada. Pasos, voces, el arrastre de una silla, el crujido particular del segundo escalón que recordaba de octubre. Y pensó que esta habitación era exactamente la misma que había sido, y él era considerablemente diferente. Fuera de la ventana, el páramo se extendía bajo la tenue luz invernal, marrón y ancho y sin pretensiones, exactamente igual que siempre, indiferente a los duques y sus reorganizaciones privadas. Encontró esto, por primera vez en mucho tiempo, profundamente tranquilizador. Nevó esa noche, lo que nadie había anticipado. Se despertó con el silencio amortiguado de un mundo blanco, y bajó para encontrar a Mary Winthrop ya en la cocina, que estaba cálida y olía a café y al comienzo del pan. Y ella levantó la vista cuando él entró y dijo, en el mismo tono que se usa para las cosas perfectamente ordinarias, que el camino al pueblo era transitable, pero la carretera principal al norte no, y que el desayuno era en 20 minutos, y que era bienvenido a él. Se sentó a la mesa de la cocina y aceptó el café que ella le puso delante sin que se lo pidiera. Se dio cuenta de que ella recordaba que lo tomaba sin nada, y afuera la nieve seguía cayendo, y la cocina estaba cálida, y no se requería nada de él por ahora, excepto estar donde estaba. Pensó, manejando esto con lo que ella consideraría una competencia enteramente adecuada. No era una declaración, no era una resolución, era un comienzo, que era la forma correcta para ello, incierto y ordinario, y silencioso como el invierno. La forma en que comienzan la mayoría de las cosas que importan. No con ceremonia, sino con una puerta dejada abierta y un cubierto puesto en la mesa. Y las pequeñas elecciones repetidas que con el tiempo se acumulan en algo que ninguna de las partes podría haber predicho con precisión. Su madre, sospechaba, aprobaría la nieve. Siempre había dicho que las mejores condiciones para la honestidad eran las que hacían todo lo demás inconveniente. Y en ese momento no había a dónde ir, y nada que gestionar, y ninguna actuación social requerida. Solo el desayuno en una cocina cálida, en una mesa donde nadie estaba actuando en absoluto. Pensó, para esto di la vuelta al caballo. Pensó, es, de hecho, exactamente suficiente. Semanas después de que la nieve se hubiera despejado y vuelto y despejado de nuevo, después de escenas que se habían vuelto gradualmente menos formales y conversaciones que se habían extendido más allá de lo práctico hacia algo menos fácil de categorizar, se encontraría caminando de regreso del pueblo en una tarde gris con Mary Winthrop a su lado. Su brazo a través del suyo de la manera natural que ella tenía de hacer las cosas que eran útiles en lugar de simbólicas. Y ella diría algo sobre el estado del camino. Y él respondería. Y caminarían en un silencio cómplice por un rato. Y él miraría el páramo marrón y el cielo ancho y frío, y sentiría con una claridad que todavía lo sorprendía por su completitud que estaba precisamente donde pretendía estar. No un hombre gestionando una distancia, sino un hombre presente en su propia vida. Ella lo miraría de reojo, luego con la expresión que significaba que había notado algo y estaba decidiendo si comentarlo. Pareces menos cansado, diría ella. Y él diría, sí, creo que lo estoy. Y eso sería entre ellos más que suficiente. Hay algo que esta historia nos pide que consideremos, sobre el coraje particular que se requiere no en los grandes gestos, sino en los pequeños y honestos. En dar la vuelta, en llegar sin un discurso preparado, en permitir que otra persona simplemente te vea, y descubrir que lo que ven es algo con lo que puedes vivir. Si sentiste algo con esta historia, si te recordó tus propios giros silenciosos, deja un comentario. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si conoces a alguien que necesite oír una historia sobre la libertad particular de elegir la honestidad sobre la conveniencia, compártela. Dale me gusta a este video si te llegó. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y gracias, de verdad, por escuchar hasta el final.